Mi nombre es Juan Miguel Borja Jiménez, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED. Particularmente trabajo aquí en el laboratorio de herpetología. Mi línea de investigación ya por muchos años se ha centrado en el estudio de los venenos de las serpientes de México. Estudiamos cómo varía entre especies, entre individuos. Evaluamos también qué tan efectivo es el antiveneno mexicano para reconocer y neutralizar las toxinas del veneno, y por mucho tiempo pues hemos tenido varios proyectos de investigación. Algo interesante es que México es el país número 1 a nivel mundial en especies de serpientes de cascabel. No hay ningún otro país que tenga esa diversidad de cascabeles, y los venenos son proteínas, son toxinas que biológicamente evolucionaron para matar a las presas, así que en este caso pueden ser roedores, pueden ser mamíferos, reptiles, pero tienen muchos componentes que potencialmente pueden convertirse en medicamentos. De hecho, ya hay medicamentos que se han obtenido a partir de toxinas de serpientes, entonces es una gran oportunidad para México si consideramos que somos el país número 1 en especies de serpientes y que se desconoce la composición del veneno de muchas de ellas. El veneno está constituido en las serpientes en particular por proteínas. Las toxinas en los venenos son proteínas que se clasifican como enzimas y proteínas no enzimáticas, y cada una de las toxinas está diseñada para producir algún daño específico en su presa. Hay, por ejemplo, enzimas que generan hemorragia en la presa o en el ser humano si se da el caso. Hay algunas que producen, por ejemplo, son enzimas procoagulantes, es decir, generan tromos, ¿sí? O coágulos en la sangre, tanto igual de la presa o de alguna persona envenenada. Hay algunas con efectos neurotóxicos, entonces son muy complejos. Un solo veneno puede tener más de 100 toxinas diferentes, un solo veneno de una serpiente, cada una haciendo un efecto en particular o un daño en particular. En las serpientes en particular, porque con otros grupos biológicos sí la función puede ser más defensiva, pero en las serpientes en particular el veneno evolucionó como un mecanismo para que la serpiente pudiera alimentarse. La mayoría de las serpientes son constrictoras, matan a las presas estrangulando, pero algunos grupos como las cascabeles evolucionaron y generaron este veneno que les permite cazar de manera efectiva a sus presas. Sí, en México tenemos aproximadamente 450 especies de serpientes en total. Más o menos entre 95 y 100 son venenosas aquí en México, de las cuales dentro de estas 95 100 más o menos 50 son serpientes de cascabel. Entonces esto es algo importante de mencionar. Si nos damos cuenta, de hecho la mayoría de las serpientes en México no son venenosas, es una minoría las que realmente tienen veneno. Y aquí en la comarca lagunera tenemos 4 especies de serpientes de cascabel. Son las únicas especies reportadas venenosas aquí en la región. Hay muchos falsos coralillo, no hay registros de coralillo verdadero, de coralillos venenosos, entonces realmente aquí en la comarca solo tenemos las 4 cascabeles. Sí, nosotros como biólogos las clasificamos en especies con base en características morfológicas y también en algunas secuencias moleculares que utilizamos nosotros. Para dar un ejemplo, de las 4 serpientes de cascabel que tenemos aquí, tenemos una que se conoce como cascabel de cola negra, que su rasgo, como su nombre lo indica, es que antes de llegar al cascabel la colita es completamente negra. Tenemos, por ejemplo, también aquí la cascabel de diamante, que una de sus características es que en el dorso tiene como si fueran diamantes, ¿sí? Forma como figuras que forman como diamantes, de ahí el nombre de cascabel de diamante. Tenemos a la cascabel llanera, que se parece mucho a la cascabel de diamante, pero en lugar de formar diamantes se forman como escudos. Y tenemos a la cascabel de las rocas, que es una serpiente un poquito más chiquita, que en lugar de tener como figuras de hexágonos tienen como bandas. Entonces sí, morfológicamente sí podemos darnos una idea, sobre todo a lo mejor conociendo un poquito la biología, de distinguirlas. Entonces sí difieren tanto en tamaño como a veces en coloración, en patrones. Pareciera que pudiéramos tener los mismos componentes, pero ya una vez que nosotros lo revisamos en el laboratorio nos damos cuenta de que no. Sí, por ejemplo, en la serpiente de cascabel llanera hemos encontrado variación dentro de la misma especie, en donde, por ejemplo, poblaciones de Aguascalientes, de la Ciudad de México, tienen veneno neurotóxico,
es un veneno que va a producir síntomas neurológicos, mientras que la población de aquí de la comarca lagunera de esta misma especie tiene un veneno hemorrágico. Entonces genera hemorragia, genera sangrado, genera inflamación. Entonces eso lo hemos visto nosotros a nivel aquí laboratorio, y cuando nos hemos documentado de casos ya reales de envenenamientos, vemos que sí ocurre esto. Hemos sabido de casos de envenenamientos por esta especie en particular en el centro del país, y las personas manifiestan síntomas neurológicos, mientras que los envenenamientos aquí en la laguna, las personas desarrollan estas hemorragias, estas inflamaciones. Se cree que mucha de esta variación se debe a diferencias en las presas que están consumiendo. ¿Sí? Entonces, al final, por ejemplo, si el veneno neurotóxico es más efectivo para que la serpiente pueda cazar en el centro del país, pues es el veneno que va dominando en esa región. Pero a lo mejor para las presas de aquí de la laguna, a lo mejor ese veneno neurotóxico no es muy efectivo y es más efectivo el veneno hemorrágico. Entonces se especula que como la composición del veneno está muy ligado a los tipos de presas que están consumiendo las serpientes, pues eso genera la variación. Depende de la especie que estemos hablando. Por ejemplo, la cascabel cola negra es una serpiente grande, o la de diamante puede llegar a medir 1,50 m. Entonces un ejemplar adulto de ese tamaño sí puede inyectar fácil 500 microlitros de veneno, y que a lo mejor pudiéramos pensar, bueno, 500 microlitros es menos de 1 mililitro, pero con eso es suficiente para que haya un envenenamiento muy severo. En serpientes más pequeñitas, como la cascabel de las rocas, que no llega a superar los 70 centímetros, cuando les extraemos veneno, lo más que les sacamos a veces son 100 microlitros. Entonces sí depende mucho el tamaño de la serpiente y la cantidad de veneno que nos puede dar. Ya tenemos más o menos 20 años estudiando esto. Yo empecé desde la licenciatura, con mi tesis de licenciatura, luego en maestría y en el doctorado seguí estudiando los venenos con diferentes especies, diferentes proyectos, pero todo relacionado, y ahorita es una de las líneas de investigación que tenemos aquí en el laboratorio. Es precisamente lo que les platicaba ahorita. Cuando yo estaba revisando los venenos al principio en la licenciatura, me llamó mucho la atención que en Estados Unidos estaba bien documentado que el veneno de la cascabel llanera era muy diferente, por ejemplo en Arizona en comparación con Texas. ¿Sí? Los síntomas eran muy diferentes, la composición muy diferente, y no había ningún estudio aquí en México. Entonces cuando empecé a revisar dije, no, es increíble que aquí, a pesar de que tenemos muchas más cascabeles y serpientes venenosas que en Estados Unidos, hay muy pocos estudios. Entonces vi un área de oportunidad grande, y afortunadamente también el gobierno, a través de CONACYT, en este caso CECITI actualmente, que es quien nos financia a los investigadores, han coincidido que es un área importante de investigación, y nos han venido financiando continuamente. También COCITET, es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Durango, también nos ha apoyado con financiamiento para hacer estos estudios. Más o menos se reporta a la Secretaría de Salud en promedio entre 3,000 y 4,000 mordeduras a nivel México al año, pero el porcentaje de fatalidades afortunadamente es muy, muy bajo. Creo que está menos del 1%. Afortunadamente ahorita el antiveneno tenemos disponibilidad del antiveneno, que es muy efectivo. Entonces, en un caso de un envenenamiento, si nos lo administran de forma temprana, la probabilidad de morir es mínima, e inclusive de sufrir algún daño permanente también se reduce si nos aplican el antiveneno lo antes posible. Si nosotros lo que hacemos primero cuando estamos estudiando alguna serpiente es obtener la muestra de veneno. ¿Sí? Una vez que tenemos el veneno, lo podemos separar. Hay varias técnicas. Aquí en el laboratorio, por ejemplo, tenemos una técnica que se llama electroforesis, que nos permite separar todas estas. Les decía que puede haber en un veneno hasta 100 proteínas. Entonces, con esta técnica podemos separar esos componentes de acuerdo a su masa molecular, y luego ya podemos, con otras técnicas, por ejemplo, utilizando anticuerpos, ya identificar la toxina en particular de interés. Entonces, de esta manera podemos comparar. Vemos como una huella digital de las toxinas. Entonces vemos este ejemplar, su veneno tiene estas toxinas, mientras que este ejemplar, su veneno tiene estas toxinas. Exacto. Sí, de hecho hay otra vez en la cascabel llanera, que es muy, muy interesante esta especie. Hemos encontrado que inclusive está la población con veneno neurotóxico, la población con veneno hemorrágico, en donde más o menos al borde de las dos poblaciones hemos encontrado individuos con la combinación, o sea, que es particularmente
tienen tanto componentes neurotóxicos como componentes hemorrágicos. Y sí se ha demostrado en Estados Unidos que los pacientes que son envenenados con estos venenos tienen los dos síntomas. O sea, presentan las hemorragias, presentan la inflamación, pero también síntomas neurotóxicos. Entonces, particularmente, son graves estos envenenamientos con estos venenos. Sí, de hecho, hay todavía muchas especies que tiene poco que se han descrito. Sí, algunas porque es muy difícil acceder a esos lugares, ya sea porque está en montañas difíciles de acceder o inclusive a veces hasta por seguridad es difícil llegar. Pero hay muchas especies aquí en México que se conocen como endémicas, que no las tenemos en ninguna otra parte del mundo, que son en pequeñas poblaciones y que se desconoce no solo el veneno, sino la biología en general. O sea, hay 2 o 3 reportes nada más y se desconoce mucho. Entonces, sí es un área de oportunidad también, todas estas especies desconocidas que no se ha estudiado su biología. Muchos de los envenenamientos que nos han comentado los médicos con los que tenemos colaboración se dan porque la gente empieza a molestarlas, ¿sí? Entonces, una serpiente, venenosa o no venenosa, nunca nos va a atacar porque nos ven como depredadores. Estamos demasiado grandes para las serpientes de México, entonces no nos ven como presas. Entonces, nunca una serpiente nos va a venir a atacar a nosotros. Entonces, muchos envenenamientos se dan porque las personas a lo mejor toman algún palo, alguna escoba, las empiezan a molestar y la serpiente se va a defender. Entonces, eso es el peor error que podemos hacer, empezar a molestar a una serpiente, y más si empieza a cascabelear, si ya sabemos que es venenosa, tratar de molestarla, porque muchos accidentes se han reportado que se dan de esa forma. Entonces, no hay que manipularlo si no hay necesidad de hacerlo y si no tenemos el entrenamiento y la herramienta necesaria. Nosotros hemos encontrado que algunas especies de cascabeles de aquí su veneno puede variar o cambiar, por ejemplo, entre juveniles y adultos, cambia drásticamente, y que también, como comentábamos, geográficamente también puede variar. En uno de los proyectos que tenemos actualmente hemos encontrado que, por ejemplo, el veneno de la cascabel cola negra, cuando es juvenil, tiene mucho de una toxina que se llama miotoxina, que destruye los músculos, que a los ratoncitos de laboratorio, cuando les inyectamos el veneno, les paraliza inmediatamente las patitas. Y luego, cuando la serpiente crece, deja de producir esta toxina que produce la parálisis de los ratoncitos, y ahora empieza a producir una enzima que produce hemorragias. Esta toxina se ha demostrado que es específica para ratones o para mamíferos. Si nosotros le inyectamos la toxina a una lagartija, no le hace nada, por ejemplo. Entonces, eso ya nos está indicando que el veneno de los juveniles de la cascabel de cola negra está muy especializado a mamíferos, ¿sí? Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo la dieta va moldeando el veneno, ¿sí? Porque en este caso nosotros creemos, todavía es una hipótesis, de que las serpientes juveniles, al ser muy pequeñitas, una juvenil recién nacida puede medir máximo 30 centímetros, 40 centímetros. Entonces, aquí en la comarca lagunera, por ejemplo, que no hay tanta diversidad de presas como en otras partes de México, a lo mejor su único alimento disponible son ratones. Entonces, el veneno se ha adaptado a producir esta toxina que le ayuda a la cascabel pequeña a paralizar al ratoncito inmediatamente. O sea, lo muerde para que el ratón inmediatamente quede paralizado, no se le escape y pueda estar comiendo continuamente. Mientras que en un adulto, a lo mejor, que ya es mucho más grande, un adulto de esta especie, les decía, cuando es juvenil puede medir 30 centímetros, pero ya puede llegar a medir ya un adulto hasta 100 centímetros. Ya es mucho más grande, entonces ya puede comer otras cosas, puede comer a lo mejor aves, puede comer lagartijas, ratas, puede comer muchas más cosas. Entonces ya no necesita un veneno tan especializado. A lo mejor necesita un veneno que tenga más toxinas para todo el resto de presas potenciales que puede comer. Entonces,
hablando geográficamente es algo similar. Hemos encontrado que, por ejemplo, algunas especies del centro y sur del país no tienen esta miotoxina que les decía, que produce la parálisis en los ratoncitos, que daña el músculo. Y precisamente en esta parte de México, donde ya no está esta toxina, la diversidad de presas es muy grande. ¿Sí? Entonces igual esto nos hace pensar que ya no necesita esta toxina tan especializada solo para mamíferos, porque tienen una disponibilidad mayor de presas en el centro y sur del país, que no es desierto como aquí. Tienen venenos diferentes. La letalidad o la toxicidad de un veneno es relativo, porque nosotros en el laboratorio evaluamos la toxicidad en ratoncitos bajo condiciones controladas. Y si bajo condiciones controladas, por ejemplo, el veneno neurotóxico es mucho más letal que el veneno hemorrágico. Pero ya en la vida real, la severidad de un envenenamiento está más asociado a la cantidad de veneno que inocula una serpiente. Entonces, está muy bien descrito que los envenenamientos más severos se dan por serpientes muy grandes. ¿Sí? Entonces, aquí a lo mejor se compensa un poquito la letalidad. A lo mejor gramo por gramo, el veneno de una juvenil es más letal que el de un adulto, pero ya en una mordedura real, como el adulto va a inyectarme a lo mejor 100 veces más que un juvenil, va a ser más severo el envenenamiento con un adulto. Es muy buena pregunta. De hecho, no. Esto ya está fijado como en la genética de la serpiente. Su veneno va a producir estas toxinas independientemente si yo le cambio la dieta, si yo la cambio de lugar, si le cambio la temperatura. No puedo yo modificar la composición del veneno. Lo que pasaría posiblemente es que si, por ejemplo, si yo me traigo una serpiente del sur con un veneno diferente, a lo mejor ese veneno no va a ser eficiente para las presas de aquí y muy posiblemente la serpiente moriría. O sea, porque el veneno se ha ido adaptando a las presas que tienen las serpientes, particularmente donde viven. Al principio eran solo las de aquí de la comarca lagunera. Tenemos ya varios estudios publicados. Ya recientemente, en los últimos años, hemos estado caracterizando el veneno de muchas especies de México. Les comentaba el caso de la cascabel llanera, que es muy interesante, porque les comentaba en el centro, por ejemplo, en Ciudad de México, en Aguascalientes, en Guanajuato, el veneno de esta especie es neurotóxico, completamente neurotóxico, mientras que las poblaciones más del norte, lo que es Chihuahua, lo hemos encontrado aquí en Chihuahua, aquí en Coahuila, en Durango, el veneno es hemorrágico. Hay estudios que hemos hecho en colaboración con investigadores de Estados Unidos, en donde hemos demostrado que esta variación está asociado al clima. ¿Sí? Se ha asociado que un tipo de veneno se favorece a temperaturas más altas y otro a temperaturas más bajas. Esto pudiera ser también porque, como a lo mejor a temperaturas más altas hay cierto tipo de presas, a temperaturas más bajas hay otras presas, y igual el veneno es más eficiente para las poblaciones de acá, como se moldea para las presas que se distribuyen en áreas más frías, y el veneno se moldea para las presas que se distribuyen en donde están las presas en áreas más calientes. Hasta ahorita no, más o menos todas tienen los mismos componentes pero en diferentes proporciones. ¿Sí? El veneno que se consideraba raro entre las víboras era el neurotóxico, pero una vez que hemos estado estudiando más las diferentes especies de aquí, nos hemos dado cuenta que no es tan raro como se pensaba. Este veneno neurotóxico sí sigue siendo el menos abundante o el menos común, pero sí hay varias especies que tienen estos componentes neurotóxicos. Y precisamente esto es bueno, si lo pensamos desde el punto de vista médico, porque solo tenemos un antiveneno. Y entonces, mientras más complejos sean los venenos de las diferentes especies, mayor el reto para el antiveneno para neutralizarlo, porque es un solo antiveneno para las casi 100 especies venenosas que tenemos. Entonces, mientras más toxinas raras haya, pues más probable que el antiveneno no pueda neutralizar bien estas toxinas. El cambio en la composición del veneno se cree que tarda tiempo. O sea, los cambios evolutivos usualmente tardan miles de años. Entonces, ahorita sería complicado que el cambio climático a lo mejor estuviera favoreciendo el cambio en el veneno. Lo que sí hemos visto es que sí, el cambio climático sí afecta a otras partes de la ecología de las serpientes. Como al final las serpientes son animales ectotérmicos, es decir, requieren de fuentes externas para regular su temperatura. Si hay un aumento en la temperatura por el cambio climático, pues esto va a perturbar
su comportamiento, porque a lo mejor las serpientes solo toleran ciertas temperaturas. Si sobrepasan esas temperaturas, las serpientes ya no pueden estar activas, se morirían. Entonces el cambio climático lo que sí se ha demostrado que afecta es que las serpientes duran menos tiempo activas porque está demasiado caliente, entonces tienen menos tiempo para cumplir todas sus funciones. La mayor parte del tiempo tienen que estar escondidas o refugiándose del calor. Entonces afecta más desde el punto de vista ecológico. Sí, eso es muy interesante también esa pregunta, y de hecho hay investigadores en Estados Unidos que están ahorita investigando esa parte, en donde sí, precisamente se ha encontrado que si la hembra tiene componentes neurotóxicos y el macho tiene sus genes que codifican para componentes hemorrágicos, y si se cruzan, las crías tienen los dos componentes. Entonces sí la composición del veneno está ligado a la genética, y entonces hay muchos estudios que demuestran que inclusive las cascabeles pueden hibridar. ¿Sí? Esto quiere decir que especies diferentes, por ejemplo, una cascabel de diamante puede tener descendencia con una cascabel llanera, y los hijos pueden tener esta combinación de genes que les permitiría un veneno híbrido también, si lo queremos ver así, con los componentes de los dos padres. Bueno, aquí algo bien importante que creo que es necesario mencionar. Para nosotros poder tener aquí ejemplares de cascabel, tenemos que obtener un permiso de colecta ante la Semarnat. Entonces, la Semarnat nos pide ciertos requisitos. Por ejemplo, tenemos que demostrarle a la Semarnat que somos investigadores, que trabajamos en la universidad. Le tenemos que presentar el proyecto, ¿sí? Tener que justificar por qué necesitamos colectar las serpientes, por qué tenemos algunos casos que tenerlas aquí en el laboratorio. La mayoría de los casos solo es tomar la muestra en campo. Tomamos la muestra de veneno, de sangre, medimos, tomamos todo lo que necesitamos y las liberamos, pero algunas tenemos que traerlas aquí al laboratorio para estarlas monitoreando el cambio en el veneno. Entonces, para poderlas tener aquí necesitamos ese permiso de colecta, y ya cuando estamos en campo, si alguna autoridad nos pregunta, pues ya mostramos el permiso de colecta que justifica que están colectadas legalmente. Tenemos aquí aproximadamente 15 ejemplares. Sí, la mayoría los tenemos aquí precisamente para estarles monitoreando el cambio en el veneno. Sí, las tenemos desde chiquitas, entonces periódicamente les tomamos muestra y hasta que crezcan para ver cómo ha cambiado el veneno. Entonces la mayoría de las cascabeles que tenemos la mayoría de los individuos son cascabeles de varias especies. Tenemos algunas de aquí de la comarca lagunera, otras del centro y sur del país. En cuanto a especies, yo creo que tenemos alrededor de 7 especies diferentes de cascabel. Tenemos también una víbora que no es cascabel, que es venenosa, es de la familia de las cascabeles, es una víbora, pero no es cascabel. Se conoce como cantil. Esa aquí en el norte, lo más cercano es Tamaulipas, y en Tamaulipas la podemos encontrar. Aquí en la laguna no tenemos este tipo de víboras. Sí, de hecho, el veneno de las cascabeles sí se ha demostrado que, a pesar de que, por ejemplo, el cantil también es venenoso, el veneno tiende a ser menos letal que el de las cascabeles. ¿Sí? Lo vemos experimentalmente, pero también cuando platicamos con los médicos, sí nos dicen, usualmente las mordeduras por los cantiles no son tan severos, sí requieren la aplicación igual del antiveneno, pero tienden a ser menos severos que el de las víboras. ¿Sí? Entonces, sí, el veneno de algunas víboras tiende a ser muy complejo, tiene muchas toxinas diferentes, a diferencia a lo mejor del cantil, que tiene unas pocas. El de las víboras tiende a tener más componentes y posiblemente por eso es, si lo queremos llamar así, un poco más letal. Precisamente es bien importante porque les ayuda en el metabolismo. Sí, como les comentaba ahorita, que las serpientes son de sangre fría, entonces para subir su metabolismo y poder, por ejemplo, digerir, a veces necesitan de fuentes externas como es el sol. Entonces a las que les acabamos de dar de comer, para que puedan tener una buena digestión, las sacamos al sol. También les ayuda un poquito para la vitamina D. O sea, también ellas necesitan el sol en ese sentido. Entonces precisamente por eso las sacamos, porque como están ahorita aquí bajo estas condiciones, una alternativa es tener
luz ultravioleta artificial. Hay focos que generan luz ultravioleta y que se les puede poner. Pero bueno, nosotros aquí tenemos la facilidad de que las podemos sacar. Las sacamos usualmente temprano, porque ahorita sí sería un poco riesgoso a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, porque está demasiado caliente y también se pueden morir. O sea, también si sube demasiado su temperatura se pueden morir. Entonces las sacamos temprano, más o menos 15, 10 minutos, para que termorregulen y luego ya las guardamos. Sí, el antiveneno en realidad son anticuerpos. Aquí en México se utilizan caballos. Entonces la empresa que produce el antiveneno lo que hace es inmunizar caballos, es decir, les inyecta a los caballos el mismo veneno de las serpientes en dosis graduales, ¿sí? Esto hace que el caballo desarrolle anticuerpos, estimula su sistema inmunológico para que genere anticuerpos, y luego ya la empresa lo que hace es sacar sangre del caballo, le regresa eritrocitos, plaquetas, leucocitos, le regresa todas las células, solo se quedan con el plasma y solo sacan una pequeña porción de la sangre, para que no le afecte al caballo. Y entonces ya el antiveneno en realidad son anticuerpos purificados del suero del caballo. De hecho ya inclusive le quitan una fraccioncita a los anticuerpos. Imaginemos que el anticuerpo es una proteína que tiene forma de Y. Entonces lo que hace la empresa es quitarle esta fraccioncita de aquí abajo, que es la que puede generar reacciones alérgicas. Entonces ya lo que nos vende la empresa, el antiveneno como tal, son estos anticuerpos del caballo purificado, que van dirigidos contra las mismas toxinas con las que fueron generados. Creo que fue de hecho en Sudamérica, creo que fue en Brasil, un investigador que ahorita se me va el nombre, pero de hecho él empezó con esto que se llamaba de hecho seroterapia, porque en aquellos tiempos, más o menos en 1900, o sea ya casi más de 100 años que empezó esto, los primeros era el plasma completo del caballo. De hecho, por eso se llamaba seroterapia. El problema es que no solo trae anticuerpos, sino trae todas las demás proteínas del caballo. Entonces las personas sí se salvaban del envenenamiento, pero era muy factible que les dieran reacciones alérgicas muy severas. De hecho, a veces choque anafiláctico por todas las proteínas, porque les inyectaban el suero así crudo de los caballos, ¿sí? Esto ha venido evolucionando. Las seroterapias se conocen como los antivenenos de primera generación. Luego se purificaron las inmunoglobulinas completas, ¿sí? Y actualmente ya estamos con los de tercera generación, que es lo que les comentaba ahorita, que ya es el anticuerpo purificado. Pero esto ya tiene muchos años, y este principio no solo se usa para los antivenenos de víboras, sino también hay antivenenos de viuda negra, de alacrán, de violinista, y es el mismo principio. En todos inoculan o inmunizan caballos, la misma empresa. Aquí actualmente en México solo hay una empresa que está haciendo esto. Entonces tienen como que sus lotes de caballos y a cada uno les inmunizan con el veneno del ejemplar del que quieren producir su respectivo antiveneno. Este es el envenenamiento que se utilizaría para una mordedura por cualquier víbora de México, ¿sí? Las víboras son las que tienen fosetas termorreceptoras, en donde están incluidas las cascabeles, ¿sí? Hay otro grupo, además de las víboras, hay otro grupo de serpientes venenosas aquí en México, que son las coralillo, ¿sí? Para las coralillo es otro producto, ¿sí? Que es que es el coralín, ¿sí? Como el veneno entre las víboras y el coralillo sí es muy diferente, sí es necesario que se produzcan productos diferentes, ¿sí? De hecho, si a mí me muerde un coralillo y me envenena un coralillo y me ponen el antiveneno para víbora, no funciona, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Si me muerde una víbora y me ponen el de coralillo, no funciona. Entonces, algo que siempre le comentamos a la gente que capacitamos es que es bien importante para el médico que si la persona que fue envenenada, que al menos le diga, me mordió una víbora o me mordió un coralillo, y para que el médico sepa cuál de los dos es el que le va a aplicar. Si las víboras tienen sus dos narices o narinas, y atrás tienen dos orificios, ¿sí? Que se llaman fosetas termorreceptoras o fosetas loreales, ¿sí? Todas las víboras, incluidas las cascabeles, tienen esa característica. Entonces, si yo a lo mejor no sé de víboras, no sé de serpientes, pero me mordió una víbora, le vi que tenía la cabeza a lo mejor triangular,
y le vi particularmente esos orificios, se le vi en algunas partes de México le llaman inclusive 4 narices, ¿sí? Porque tienen los 2 orificios con los que respiran más las fosetas. Entonces, si yo le vi esos 4 orificios, con eso a lo mejor es suficiente para que el médico no necesita saber qué especie fue. El médico solo necesita que le digas, me mordió una víbora. Le vi que tenía las fosetas, le vi las 4 narices. No le vi el cascabel, pero le vi las 4 narices. Va a aplicar este. ¿Sí? Si yo me mordió una serpiente que le vi patrones coloridos, a lo mejor rojo, amarillo, negro, amarillo, o, no le vi la cabeza triangular, le van a aplicar este. Ahora, el veneno de los coralillos es completamente neurotóxico. Entonces, si por ejemplo a mí me mordió una serpiente y no supe qué fue, pero empiezo a tener sangrado, inflamación, no síntomas neurotóxicos, el mismo médico puede deducir que posiblemente lo mordió una víbora y le aplicaría esto. Este es el antiveneno para araña viuda negra, que se llama Aracmin Plus, y este es el antiveneno para alacrán. Falta uno que es el antiveneno para araña violinista. Entonces son los 5 antivenenos que produce esta empresa y que de hecho nosotros como particulares los podemos adquirir. No se venden como que en cualquier farmacia, pero si tenemos el contacto, la misma empresa sí nos los vende. O sea, como particulares nosotros sí los podemos comprar. De hecho, nosotros tenemos un stock de antivenenos precisamente porque estamos expuestos por las serpientes. Entonces sí los podemos nosotros comprar. De hecho, a veces cuando nos piden capacitaciones empresas o protección civil, sí les sugerimos y les damos a veces el contacto para que tengan ellos su stock de antiveneno por cualquier emergencia. Sí, de hecho, el antiveneno mexicano está reconocido a nivel mundial como ser uno de los mejores. Hay muchos estudios científicos que demuestran que compiten sin problema con el antiveneno de Estados Unidos o de otros países y es muy efectivo. También una ventaja, la verdad es que el precio es menor aquí en México a lo que pagan en Estados Unidos. O sea, me ha tocado ir a Estados Unidos a conferencias y platicando, el precio en Estados Unidos es posiblemente 5 o 6 veces más caro que el antiveneno de México y básicamente es el mismo producto. Sí, precisamente eso es algo que también hemos venido evaluando porque esa es la siguiente pregunta que siempre surge. Ya vimos que el veneno es muy diferente entre juveniles y adultos o entre regiones o entre especies. Ok, el antiveneno funciona igual porque, como comentábamos, independientemente si me muerde un juvenil o un adulto o de Aguascalientes o de Chihuahua o de Coahuila, va a ser este mismo. Y sí, hemos encontrado que en general el antiveneno funciona muy bien para todas las variantes que hemos evaluado. Funciona, reconoce y neutraliza muy bien. Obviamente, como cualquier producto, tiene sus áreas de oportunidad. Por ejemplo, hemos visto que con las juveniles de la cascabel de cola negra tiene ciertos problemas reconociendo esta toxina que les platicaba ahorita, la miotoxina que produce la parálisis en los ratoncitos. Hemos visto que particularmente batalla neutralizando esa toxina. Pero ya sería muy complicado. Tendríamos que tener muy mala suerte que me mordiera una cascabel chiquita de la cola negra, pero en general para la mayoría, inclusive en esa funciona bien. O sea, el ratón no se muere, el ratoncito sobrevive, nada más sigue presentando ese efecto temporalmente, pero se le quita. Eso nos sugiere de que neutraliza casi todo menos esa toxina. Pero en general sí hemos nosotros demostrado, y bueno, eso también tengo que darle crédito a la UNAM. Estos estudios los hemos hecho en colaboración con el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que ellos nos apoyan mucho con las pruebas con ratones. Y sí hemos encontrado que afortunadamente funciona muy bien para todas las especies que lo hemos probado. Muchos especialistas han llegado como que al consenso de que lo ideal sería que me lo estuvieran aplicando dentro de las primeras 2 horas. No significa que si me lo ponen después no va a funcionar o ya me voy a morir o va a ser algo irreversible. Sí, lo ideal para reducir al mínimo la posibilidad de algún daño permanente sería dentro de las primeras 2 horas. ¿Sí? Siempre les recomendamos cuando damos las capacitaciones ponernos la meta de tener algún protocolo de acción para que dentro de las primeras 2 horas ya le estén poniendo el antiveneno. Sí, el segundo umbral, que bueno, si a lo mejor por mis condiciones no puedo cumplir esas 2 horas, el siguiente umbral sería dentro de las primeras 6 horas. ¿Sí? Ya después de las 6 horas ya empezamos a tener ciertos riesgos y particularmente no tanto de fallecer. Como decíamos, actualmente es muy reducido el número de personas que fallecen, pero sí se tarda mucho la aplicación, sí, ahora sí corre el riesgo
de perder alguna extremidad o de que quede ya la extremidad dañada permanentemente. Entonces sí está muy demostrado que mientras más pronto se aplique, menos chance le doy al veneno de que me genera un daño irreparable. Fíjate que sí, algunos estudios sí sugieren que eso sería lo ideal, que tuviéramos como que antivenenos regionales, precisamente por esta variación, para hacerlos todavía más efectivos. Pero en términos de costo-beneficio, posiblemente no es tan necesario, porque al final funciona bien. O sea, la única diferencia es que, no sé, volviendo al ejemplo de la cascabel cola negra pequeña, a lo mejor en lugar de que me necesite 20 frascos, a lo mejor voy a necesitar 30 o 40, voy a necesitar más, pero sí lo va a terminar neutralizando. Sí, la ventaja de regionalizar, pues es que tendríamos antivenenos específicos para las especies de cada estado, por ejemplo, entonces requeriríamos menos frascos. Pero yo creo que veo muy poco probable que en la vida real esto vaya a ocurrir. Yo creo que se va a seguir utilizando uno solo para todas las especies. Por ejemplo, en este caso el producto viene liofilizado, ¿sí? Entonces esto ayuda mucho porque puede estar a temperatura ambiente, ¿sí? A lo mejor, a diferencia de otros productos que vienen líquidos y que tienen que estar en cadena fría, que tienen que estar a menos, algunos casos hasta menos 20 grados, refrigeradores especiales, estos no. Entonces esto ayuda mucho porque evita también que crezcan bacterias, o sea, que se pueda descomponer relativamente rápido. Entonces ya, como les comentaba ahorita, la empresa hace muchos pasos de purificación para tratar de que aquí ya solo vayan los anticuerpos, ya no vaya ninguna otra proteína del caballo, que es lo que anteriormente generaba las reacciones alérgicas. He escuchado muchos médicos en conferencias que nos han dado que mencionaban que antes algunos médicos tenían miedo de aplicarlo porque, como les platicaba anteriormente, los antivenenos anteriores, al tener muchas proteínas del caballo, generaban reacciones alérgicas muy severas a las personas, y a veces las personas les daba un choque anafiláctico, se les cerraban las vías respiratorias, los tenían que entubar por la aplicación del antiveneno. Estos actuales, ya la empresa se encarga de removerle todas estas proteínas para reducir al máximo la probabilidad de que se genere una reacción alérgica y también de que vayan microorganismos que pudieran producir algún daño adverso. Entonces ya vienen muy purificados. Sí, definitivamente. De hecho, tengo una colaboradora, ella estuvo en la UNAM, actualmente está haciendo su postdoctorado en Dinamarca y precisamente están ya en este enfoque. Están ya haciéndolos como a nivel bioinformático, tratar de hacer anticuerpos. La idea que están tratando de hacer, no solo en Dinamarca, sino en otras partes también, es que haya como que de hecho un antiveneno universal, ¿sí? Que por ejemplo, porque solo funciona para las serpientes de México y a lo mejor de Centroamérica, pero la idea es tener un antiveneno que pueda neutralizar el veneno de todas las víboras del mundo. ¿Sí? Entonces, ahorita con la inteligencia artificial, con la bioinformática, con la biotecnología, se está tratando de llegar a ese punto. Sobre todo eso ayudaría mucho a países, por ejemplo en África, que todavía tienen problemas más severos que nosotros aquí en México y que tienen menos disponibilidad de antivenenos. Entonces, es un área de oportunidad también en ese sentido. Sí, algo que desafortunadamente hemos visto, al menos aquí regionalmente, es que cuando es la época de víboras que le llaman, o cuando hay más envenenamientos, que es usualmente desde junio hasta septiembre, se empieza a acabar el antiveneno, ¿sí? Nosotros podemos preguntarles a lo mejor en enero, febrero, si hay antiveneno. Muchos hospitales van a tener, pero desafortunadamente a veces no tienen el número de lotes suficientes, ¿sí? El número de frascos. Entonces tienen a lo mejor stocks, no sé, de 5, 6, de 10, pero cuando hay época de víbora y que hay mordeduras, a veces me han platicado conocidos que tengo en sector salud que en una semana les pueden llegar hasta, aquí en la comarca lagunera, hasta 5 personas envenenadas. Entonces se les agotan y entonces ese es un problema porque puede estar ya la persona en el hospital, en cama, pero no le están aplicando el antiveneno. Entonces sí es bien importante que los hospitales se surtan o hagan las gestiones necesarias para tener el suficiente número de antivenenos, sobre todo cuando es la época de víboras, que es particularmente en verano. Sí, de hecho, como aquí estamos en la universidad y estamos formando estudiantes, aquí en el laboratorio trabajan estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado.
Entonces, hasta ahorita no hemos tenido ningún envenenamiento, afortunadamente. Siempre que entra un estudiante nuevo, inclusive desde servicio social, los entrenamos. Les enseñamos antes de cualquier cosa, les enseñamos cómo manejar, les enseñamos cómo utilizar las herramientas. Usamos las polainas de seguridad para reducir al mínimo la posibilidad. Al final les decimos, ustedes van a ser profesionistas, se están formando como profesionistas, entonces tienen que utilizar el equipo de protección mínimo para trabajar, su herramienta correcta. Entonces, al estar utilizando estos protocolos, creo que ha ayudado mucho para que nunca hayamos tenido y esperamos nunca tener un percance. A mí no, a mí tampoco nunca me ha mordido ninguna. Sí tratamos, la parte más riesgosa en nuestro trabajo es cuando hay que ordeñarlas, ¿sí? Pero inclusive ya hemos nosotros diseñado estrategias para no tener que manipularlas directamente y reducir mucho el riesgo de una mordedura. Muchos colegas que trabajan igual con venenos o con serpientes que han sido mordidos es precisamente en esta parte de la ordeña. Entonces, precisamente tomando eso en cuenta, hemos nosotros adaptado técnicas para reducir al mínimo esta posibilidad. Sí, la cantidad de frascos que se tienen que aplicar en un envenenamiento va a depender del grado de severidad. De hecho, el mismo antiveneno trae aquí su inserto en el que le dan la información al médico para que se dé una idea de, dependiendo de los síntomas, qué tantos frascos hay que aplicar. Se parte desde, por ejemplo, el grado leve, en el que sería inicialmente de 3 a 5 frascos, y luego se tienen que ir poniendo de 5 frascos adicionales de sostén, hasta en envenenamientos muy severos, que pueden ser de inicio 16 frascos o más, y luego ir poniendo de 8 en 8. Sí. Y esto en adultos, porque también vienen niños. En niños también tienden a ser todavía más frascos los que se tienen que poner. Nosotros hemos sabido de casos muy severos en donde les aplicaron hasta 80 frascos a una sola persona envenenada porque no cedía el envenenamiento por más frascos que le ponían. Y bueno, esa es la recomendación que tienen los médicos. Mientras no bajen los síntomas, ellos tienen que seguir aplicando más antiveneno. Aquí tenemos el equipo mínimo de seguridad. Sí, en este caso son las polainas vivoreras. Sí, estas son antimordeduras. Entonces, si por cualquier cosa una serpiente me mordiera aquí, estoy protegido. ¿Sí? Usamos también las pinzas herpetológicas, que son estas que vemos aquí, que me permiten someter a la serpiente. Usamos también los ganchos herpetológicos, ¿sí? Que también nos ayudan en el manejo. Sí, esta somete a la serpiente más fácilmente, porque una vez que la tengo agarrada aquí ya no se va a escapar, pero si no tengo mucha experiencia la puedo lastimar, ¿sí? Pues esta sí puede ser un poquito más agresiva para la serpiente. Esta es menos agresiva para la serpiente, pero requiere más pericia, porque en esta básicamente la idea es levantar. En este caso se levanta así, ¿sí? Entonces por eso tienen ventajas y desventajas. Y estos son los tubos de acrílico, ¿sí? Que aquí es donde vamos a meter a la serpiente. Estos se utilizan mucho para cuando queremos medir a un ejemplar, queremos determinar el sexo de la serpiente, queremos obtener alguna muestra de sangre, queremos revisar si no tiene parásitos. Aquí nosotros la podemos meter, que es lo que vamos a hacer ahorita, y ya la podemos revisar y manipular. Tenme listo el otro porque este me va a quedar un poquito grande. Y eso es un poquito para atrás, nada más. Entonces aquí ya la tenemos sometida, ¿sí? Entonces aquí pueden ver el cascabel. Ven, si quieres, ven, Fena, ayúdame. Sí. Si quieres mostrarles la cloaca. Pues la cloaca nada más más con cuidado, porque cuando se estresa arroja sus esfínteres, entonces empieza a lanzar excretas. Okay.
le va a quedar chico para sacarla hasta allá. Ajá. Sí, esto lo hacemos usualmente una vez al mes para la mayoría, para estarles monitoreando el cambio en el veneno. Entonces aquí lo que voy a hacer, ¿quieres? Ahí tú ayúdame sujetando la cabeza con la pinza. Vamos a ver la más otra. ¿Cómo? Ah, ¿la jalo? Sí, no. Ahora sí dije que sí. ¿La puede inclinar así? Sí. Evítanla. Agárrala bien. Sí, ahorita no quiso inyectar mucho. Esta serpiente puede inyectar mucho más. Ahorita no quiso inyectar tanto. Pero ya inclusive ya con esa cantidad, si me lo hubiera inyectado a mí, sí ya a lo mejor no sería un envenenamiento grave, pero ya requeriría antiveneno. O sea, hay especies muy chiquitas, muy chiquitas que posiblemente inyectan esa cantidad que está ahí, y aún así ya requiere tratamiento médico. Pero este ejemplar que sacamos ahorita es mediano, es una cascabel llanera, es mediana. Esa, les decía, más o menos ha de andar inyectando unos 200 microlitros, pero ya un ejemplar de los más grandes que tenemos por ahí sí me inyecta hasta medio mililitro. La serpiente que voy a sacar se llama Pantil, ¿sí? Su nombre científico es Aquistrodon miliniatus. Es una serpiente común en México, no la tenemos aquí en la comarca lagunera, pero sí es relativamente común en el centro del país. Es una víbora, tiene las fosetas que les comentaba ahorita, pero no tiene cascabel. Entonces sí es venenosa, pero ahorita la voy a sacar para que la conozcan y vean más o menos cómo se comporta esta víbora que no tiene cascabel. Sí, esta cebiga no tiene cascabel. No sé si lo alcances a ver con la cámara las fosetas. Ahí se le deben de ver las 4 narices. Son las 2 narinas con las que respira. Ya por ejemplo en Tamaulipas, no, de aquí de la laguna no la tenemos. Sí, ya en Veracruz. Que tiene ese mecanismo de defensa donde excretan a veces. Y esta en particular lanza sus aerosoles que huelen a patas. Sí, es como para que el depredador no se le antoje comérsela. Sí, mira, por ejemplo, con esta sí no utilizo la pinza, el gancho tanto, porque se mueve demasiado. Entonces, esta es una cascabel que tampoco tenemos aquí en la laguna. Esta la encontramos en el centro del país. Esta particularmente es de Morelos. Entonces su nombre científico es Crotalus culminatus. Se fijan, es muy tranquila. Esta tiene estas 2 banditas aquí. Esto es como que característico de esta especie. Estas bandas aquí cerca de la cabeza. Cada vez que mudan, le sale un botoncito. Entonces, una serpiente que está comiendo mucho va a tener muchos segmentos, pero a veces también se les caen. Entonces, sí, hemos tenido ejemplares que tienen hasta 20 de estos. Está el cascabel bien grande. Son de la misma piel, son de queratina. Entonces, con la misma piel de la muda se van como que formando los cascabelitos.
Sí, el choque entre ellos. Sí, exactamente. No tienen algo adentro como una sonaja, sino que al momento de rozar uno con otro es lo que genera el sonido. Entonces sí, precisamente se cree que evolutivamente se diseñó como para avisarle al depredador, que el depredador sepa que es venenosa y que mejor no se acerque. Aquí nosotros les damos de comer cada 15 días. En el campo es variable. En el campo, pues dependiendo de la disponibilidad. Pero aquí nosotros les damos más o menos cada 15 días una rata o un ratón, dependiendo del tamaño del ejemplar. Y esta sí está un poquito más pesada. Ok, aquí estamos en el área de laboratorio. Aquí tenemos varios equipos que utilizamos para analizar el veneno o el DNA de las serpientes. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una centrífuga que una vez que nosotros obtenemos el veneno, metemos el veneno aquí. Esto gira muy rápido, genera gravedades y esto hace que, por ejemplo, todos los residuos de la boca de la serpiente que estaban en el veneno se caigan y nos permite como filtrar el veneno para quedarnos solo con lo que queremos. ¿Sí? Este es un espectrofotómetro, por ejemplo. Este lo utilizamos para evaluar la actividad bioquímica de los venenos, su actividad proteolítica, su actividad fosfolipasa. Entonces también lo utilizamos muy continuamente. Y también nosotros podemos analizar los genes, lo que platicábamos ahorita, utilizando el DNA. En este caso sacamos la sangre de las serpientes, extraemos el DNA. Esto lo hacemos en esta campana, que es una campana para PCR. Entonces también podemos hacer pruebas de biología molecular con este equipo y con este es un termociclador que también se utiliza para revisar genes, en este caso de las serpientes, solo como ejemplo de algunas de las pruebas que hacemos aquí en el laboratorio. Sí, bueno, el termociclador. Sí, porque esta nos permite amplificar genes. Entonces acá extraemos el DNA y una vez que extraemos el DNA, con amplificamos las copias de los genes que nosotros queremos. También tenemos un equipo que es el liofilizador, que ese nos permite secar el veneno. Déjenles muestro. Bueno, esto es tejido. Miren, este ya es el veneno. Se fijan, ahorita que me preguntaban cuánto puede inyectar. Este es un tubo de 1 mililitro, entonces es casi medio mililitro. Este es de un ejemplar. Esta es una cascabel de diamante. Entonces aquí el veneno ya no está líquido, aquí ya está hecho polvo. Entonces también tenemos un equipo que es el liofilizador, que ahorita está en reparación, que nos permite precisamente eliminar el agua al veneno y hacerlo polvo. Entonces ya con esto podemos preservar el veneno por muchísimos años. Con la PCR nosotros buscamos, por ejemplo, les decía ahorita que algunos individuos tienen venenos neurotóxicos y otros no. Entonces lo que hemos encontrado a través de la PCR es que los que no tienen los venenos neurotóxicos es porque perdieron el gen que codifica para esta toxina. Entonces es bien interesante porque por algo evolutivamente, que todavía no se sabe por qué, a lo largo de la evolución esos especímenes perdieron el gen. Entonces a través de la PCR nosotros podemos saber qué genes tiene cada víbora, genes para toxinas dentro de su genoma. Entonces es una manera de poder saber si la presencia o ausencia de ciertas toxinas se debe a la presencia o ausencia de los genes. Esta es una serpiente rey y su nombre científico es Lampropeltis getula. Entonces esta particularmente es muy interesante porque es resistente al veneno de las cascabeles y de hecho puede comer cascabeles. Esta puede comer cascabeles. ¿Esta crece más? Ajá, sí, todavía crece más. Sí, esta todavía es juvenil. Ya es semiadulta, pero todavía sí va a crecer mucho más. ¿Y la tienen aquí para estudiar cómo funciona el antiveneno o qué es lo que la hace inmune al veneno de las cascabeles? Ajá. Esta precisamente, si su sangre tiene ciertos componentes que inhiben a una de las enzimas más abundantes de los venenos, que son las metaloproteinasas. Entonces, igual, en esta carrera, le llamamos en biología carrera armamentista entre el gato y el ratón, en la que también la serpiente va evolucionando su veneno, pero también las presas y los depredadores van generando resistencia a estos nuevos venenos. Entonces ocurre algo similar. Aquí también hay algunos
Sí, también hay algunos ardillas que, por ejemplo, también son inmunes al veneno de las serpientes. Entonces, esta la tenemos aquí particularmente más bien para educación ambiental también. O sea, a veces que damos cursos o capacitaciones del laboratorio. Sí, en general es tranquila. El captopril, que es un medicamento para la presión sanguínea, el principio activo se obtuvo de una toxina del veneno de una víbora sudamericana. Entonces, y eso es solo un ejemplo. Hay varios medicamentos que ya se venden o que están próximos a salir, que también el principio activo se obtuvo del veneno de una serpiente. Entonces, precisamente desde el punto de vista biotecnológico también tiene muchas aplicaciones. No, hasta ahorita esa parte no está, bueno, al menos yo no he leído algún artículo al respecto. Más bien, por ejemplo, se utiliza para la regulación de la presión sanguínea, para la formación de trombos también. Hay algunas toxinas que inhiben la formación de coágulos, entonces ya hay medicamentos o al menos prototipos de medicamentos para evitar la trombosis, por ejemplo. Sí, también hay grupos de investigación que también están buscando componentes con actividad anticancerígena. Entonces sí, también es que esa es la ventaja de los venenos. Como les comentaba, un solo veneno puede tener de un individuo hasta 100 toxinas diferentes, y ahora si lo multiplicamos por todas las especies que tenemos aquí en México, entonces sí es una fuente potencial importante de biomoléculas con interés médico. Como tal, tenemos, por ejemplo, áreas naturales protegidas, ¿sí? En donde no es un santuario para serpientes como tal, pero básicamente se protege toda la diversidad, incluidas las serpientes de ahí. También hay algunas unidades de manejo ambiental o UMAS para serpientes, ¿sí? Donde también las tienen, sobre todo en este caso para reproducción, ¿sí? Entonces sí hay algunos lugares en donde podemos tenerlas tanto en cautiverio como en vida natural. Pues es un orgullo nacional. Las serpientes nos dan más beneficios que daños, definitivamente. El número de personas que mueren por serpientes es mínimo, pero todos los beneficios que platicábamos ahorita, los medicamentos, la regulación de plagas, todo lo que favorece al ecosistema es muchísimo más grande que las muertes o los envenenamientos. Entonces, creo que para la sociedad es bien importante que sepamos que las serpientes cumplen funciones ecológicas bien importantes y tienen el mismo derecho a vivir que nosotros. Entonces, así como cuidaríamos cualquier otro animal, también las serpientes merecen ser protegidas. Sí, están bonitas. Y son más fáciles de mantener que un perro. No, pues ni comen tanto, o sea... Sí, no, el gasto es... O sea, lo caro es comprarles el terrario, pero ya después nomás le das de comer, le cambias el agua, le cambias la popó. A diferencia de un perro o un gato que le tienes que estar cambiando cada día la popó, estas hacen cada 15 días. Es como cuidar un poco. Hemos encontrado en Jimulco, en Dinamita, ¿qué más hemos visto? En Cañón de Fernández, sí, es muy común aquí en la laguna. Qué chido. Qué chido. Te digo, muy terapéutico. Uh-huh. ¿Cómo describirías que es como su...